tal? Bienvenidos un lunes más en este arranque de Conecta con Valdepeñas, la última edición del mes de junio. Vamos a hablar con el abogado Gregorio Gómez de la asociación ALMA, de lucha contra los malos tratos, sobre el caso de María Chaparro, una mujer víctima superviviente, casi diríamos, de violencia de género. Su expareja está cumpliendo una condena de casi 9 años de prisión, pero sin embargo quedó absuelto de la denuncia de vulnerar la orden de alejamiento. También vamos a escuchar el testimonio de la propia María Chaparro. Cambiando radicalmente de asunto, abordamos la nueva campaña de recogida del melón y la sandía en Castilla-La Mancha, hablando con el presidente de la Interprofesional de estos productos, Cristóbal Jiménez. Nos adelanta una cosecha muy pareja, la oferta con la demanda, y nos tranquiliza en cuanto a los precios, que saben que sobre todo en el melón han sido prácticamente el doble de los de la campaña anterior. En asuntos más, digamos, relajados, más festivos, nos hemos ido este fin de semana a Moral Medieval. Ha sido la primera edición, la primera entrega de este nuevo evento que ha llenado de historia y de colorido las calles de Moral de Calatrava. Y finalmente les vamos a ofrecer el corto Círculos, un misterio redondo, desarrollado, ha sido la última producción del taller de cine de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valdepeñas. No se lo pierdan, porque es un alarde de creatividad, de inventiva y de originalidad. Vamos con todo ello. Y ahora vamos a hablar de una lacra social que lleva asolando ya no solo a España, a nuestro territorio, sino a toda la geografía mundial durante años, durante décadas, muchísimo tiempo, y es la violencia de género. Hay muchos casos que salpican en nuestro territorio, y uno de ellos, uno candente, sobre todo de los últimos años, es de una mujer que se llama María Chaparro, licenciada en enfermería, que sufrió este tipo de violencia tan dura y tan agresiva, tan difícil de llevar y tan difícil de abolir. Por eso vamos a hablar de este caso, vamos a conocerlo un poquito más, ya que es cercano, sucedió en la capital de la provincia de Ciudad Real. Y con nosotros tenemos a Gregorio Gómez Mata, presidente de la Fundación ALMA, al otro lado de la pantalla en Skype. Lo tenemos en la provincia de Badajoz. Muy buenas, Gregorio, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Gregorio, como digo, forma parte, es presidente de la Fundación ALMA, una fundación que se dedica a intentar abolir esta lacra, como decimos, la violencia de género, y nos va a ayudar a conocer un poquito más lo que sucedió con María Chaparro, porque es algo que, aunque siga candente, aunque se siga hablando de ello aquí en la provincia de Ciudad Real, sucedió ya hace bastantes años. Gregorio, la primera pregunta, para poner en contexto a la gente, háblanos qué ocurrió con María Chaparro y con su caso de violencia de género. Pues mira, ella se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales, explicándonos cuál era la situación que estaba viviendo, pues bueno, con la expareja que había tenido, ¿no? De la cual ya tenía una orden de alejamiento, y su expareja llevaba lo que era la pulsera de control, ¿no? Para poderlo tener localizado y evitar que se acercara a ella. Ella nos empezó, bueno, a contar todas sus vivencias, ¿no? Lo que por desgracia le había tocado vivir, el miedo que tenía, y una de las cosas que más nos llamó la atención fue el hecho de que, como ella nos explicaba, que se estaba saltando el continuo saltarse las órdenes de alejamiento que él estaba efectuando, ¿no? Sobre todo, fíjate si es difícil, teniendo ya una pulsera de alejamiento, ¿cómo te puedes saltar esa orden? Pues muy simple, no cargando el dispositivo, alejando las dos partes del dispositivo para que saltaran esas alertas, yéndome a tomar un café al lado de donde sé que ella va a pasar, porque todo maltratador lo primero que hace es controlar a la mujer, y saben cuáles son sus rutinas, entonces es fácil provocar. Puede dar la casualidad que eso se produzca una vez, en un momento determinado, que se coincida, ¿no? Porque por desgracia, bueno, pues no puede darse el caso que se cruzaran ellos dos. Pero cuando se hace de manera tan reiterada y provocando la situación y no atendiendo a las llamadas del centro Cometa, que le solicitaba que recargara el dispositivo, que pasara la correspondiente revisión, no atendía las llamadas de la Policía Nacional, pues entonces algo ya reiterativo, que no solo ya se está saltando una orden de un judicial,
¿no? Que un juez ha determinado que esta persona tiene que llevar esa pulsera de alejamiento, sino además lo que está infligiendo es un maltrato psicológico continuado de nuevo a la víctima. Eso es lo que intentamos nosotros hacerle ver a ella, porque claro, la mayoría de las víctimas de violencia de género en la mayoría de las ocasiones no son conscientes del maltrato que están recibiendo. Y nosotros le hicimos mucho hincapié en que eso lo tenía que denunciar, en que eso tenía que darlo a conocer a la justicia para que se pusiera remedio, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto al tema de la orden de alejamiento, que además es la última sentencia que ha salido, que en principio ha absuelto al condenado por violencia de género, que le metieron alrededor de 9 años de prisión y que está en la cárcel por ello, y todo esto sucedió antes, lógicamente. Cuéntanos también, Gregorio, un poquito lo que pasó antes de todo el tema de la orden de alejamiento, para conocer un poquito mejor el caso. No, pues sería como aquel que dice de hacerte una descripción de lo que sufren la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Lo que es, hay que entender una cosa, y que por desgracia la sociedad y en muchos casos la justicia no entiende. Toda mujer víctima de violencia de género, el primer maltrato que sufre es el maltrato psicológico. Es cuando se empieza con la manipulación. Ningún maltratador llega y a su pareja le dice que sepas que te voy a controlar con quién vas, con quién no vas, la ropa que te pones, con quién hablas, quién no hablas, lo que subes a tus redes sociales, el dónde vas, dónde no vas. No, todo al principio es como un cuento de princesas, ¿no? Por poner un símil. Pero poco a poco él va minando esa autoestima, va gestionando el control, sobre todo con el chantaje emocional, y va ejerciéndose maltrato psicológico, que lo que hace es que la mujer pierda sus capacidades, por decirlo de alguna manera, de poder salir, y no se da cuenta de lo que está sufriendo. Si ese maltrato psicológico, que es lo que sufren la mayoría de las víctimas de violencia de género, no le surge el efecto que él desea, el maltratador, el siguiente paso es ejercer la violencia física. Que la violencia física no es solo agredir físicamente a la mujer, sino es, por ejemplo, pegar un puñetazo encima de una mesa, es pegar, romper un objeto. Luego viene ya el control económico, las agresiones sexuales. La mayoría de las víctimas de violencia de género no son conscientes que han sido violadas en multitud de ocasiones durante su relación. Porque ellas han mantenido relaciones por miedo, por evitar su enfado, por evitar que la situación fuese a mal. Y eso es una violación, porque ellas no querían. El miedo les hace someterse. Sí, o sea que, como dices, el proceso que se suele llevar es comienzo por lo psicológico, por intentar llevar el control, y si no me queda otra, y si, como dices, la víctima no sucumbe, en este caso, pues ya me tiró por lo físico, y ya conforme va hablando con gente a lo mejor más curtida en este tema, se da cuenta esa persona de temas, como dices, de que a lo mejor ha podido ser agredida sexualmente, que a lo mejor un acto de violencia física no implica únicamente que te peguen a ti, sino cualquier acto de utilizar tu fuerza física. Y todo esto, más o menos, lo que nos cuentas es el caso de María, y por eso su agresor está en la cárcel, ¿no? Lógicamente, su agresor está en la cárcel porque se ha visto claramente que ejerció ese maltrato sobre ella, ¿no? Pero por desgracia, María también tuvo que pasar lo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que llegas a un juzgado a pedir ayuda y no te creen. Tienes que llegar a un juez o a una jueza que esté medianamente concienciado para que entienda el problema. Mira, no solo el caso de María, sino podemos explicar miles de situaciones. Tenemos el caso nosotros de otra mujer que el maltratador agredió al hermano de ella, pero eso era un claro mensaje, estando ella presente, que era un claro mensaje de decir que la próxima va para ti. Eso no lo entiende el juez. No entiende que nosotros hayamos presentado como una prueba un correo electrónico donde había una palabra resaltada en mayúsculas y en negrita, y la palabra era muy simple, era piénsatelo. El correo que escribía este hombre decía que quería cambiar las fechas de vacaciones para poder adaptarlas, no coger los días que le correspondía a su hijo, ¿no?, y atenderlo, sino que cambiar esas fechas, y había puesto en mayúsculas y en negrita la palabra piénsatelo.
Y claro, ¿cómo le explicas a un juez que esa palabra le está haciendo polvo a ella? El ataque de ansiedad con el que me llamó esa mujer a mí fue brutal. ¿Por qué? Porque durante su relación, cuando él le agredía, le pegaba las palizas, lo siguiente que hacía era encerrarla en el cuarto de baño y para hacerla sentir culpable le decía, piénsatelo porque esto es culpa tuya. Claro. Esa palabra la machacaba, aunque esa sea palabra un simple algo que correo ya tenía electrónico, porque interiorizado. le traía al recuerdo todo lo vivido. El grave problema que tiene la sociedad, y dentro de la sociedad están los juzgados, los cuerpos de seguridad, es que no entienden realmente qué es violencia de género. No comprenden el problema, entonces muchas veces no las entienden a ellas y no entienden lo que les está explicando. Por eso es primordial crear, no solo dar formación a todos los agentes que las atienden, sino es esencial dar concienciación. Claro, a ver, te preguntaba anteriormente porque la expareja de María ha sido condenada por los temas de maltrato, pero ahora también ha sido, como decía, el juicio por la orden de alejamiento, que supuestamente, presuntamente, se quebrantó en más de una ocasión, como nos cuentas, y había todo el lío este con la pulsera, y te pregunto, porque se me hace inevitable, si llevaba él la pulsera, y decías que, lógicamente, esas pulseras mantienen un control de localización, de dónde estás en ese momento y demás, y las autoridades en este caso veían que dejaba de funcionar la pulsera, que no se podía localizar a esa persona, no había ninguna manera legal fuera de avisos, porque a lo mejor si ocurre una vez, como dices, pues bueno, pues puede ser una casualidad, puede ser un despiste, pero si ocurre reiteradamente, no hay ninguna manera legal de darle algún toque a la persona que lleva la pulsera para que la empiece a llevar, para que la utilice, porque al final ya la orden de alejamiento es una condena en sí. Claro que hay una manera legal, el poner la denuncia. Pero si la denuncia, la resolución que saca un juez es decir que lo que yo había mandado, que tenía que cumplir una orden de alejamiento, da igual que se lo salte, absolviéndolo, pues dime tú a mí qué validez tienen esas órdenes de alejamiento. Si ya, no es que lo esté diciendo María, que no es María que haya cogido y lo haya grabado a él, que está cerca de él, no. Estamos diciendo que las pruebas que ha presentado María son informes del Centro Cometa e informes de la Policía Nacional, que son los que son testigos y fehacientes testigos. Además, fíjate hasta dónde llega el extremo. Él incluso llamó una vez al Centro Cometa diciendo que se iba a ir de vacaciones y que se iba a un sitio donde no había cobertura. Y los cuerpos de seguridad y el Centro Cometa le dijeron que eso no lo podía hacer, porque él tiene que estar localizado y tiene que hacer que la pulsera funcione correctamente siempre, las 24 horas del día. Bueno, le da igual. Él se fue. Y la que se tuvo que volver de las vacaciones fue María, porque estaba aterrada porque no sabía si lo tenía al lado. Y te pregunto, Gregorio, porque me dices que los informes son de la Policía Nacional y, bueno, de la Policía Nacional, de las autoridades en general y de la empresa que gestiona un poco el tema de las pulseras. Entonces, al ser algo relacionado con la policía, al presentar informes de localización, que al final son informes que supongo a los que ella podía tener acceso para presentarlos a juicio, ¿por qué en la condena, por qué no se le ha condenado en este caso a la expareja de María? Porque si teníais todo eso, supongo que hubiera sido todo mucho más fácil a la hora de poder demostrar que se quebrantaba esa orden de alejamiento y de que se le producía un daño a la víctima en este caso, ¿no? Pues la respuesta es muy simple, porque no entiende, lo primero, no entiende la jueza que es violencia de género, y lo segundo es que por lo visto los mandatos de los jueces no tienen validez ninguna, porque si los propios informes no son de la parte interesada, que puede ser María, sino, yo te digo, son de instancias públicas, ¿no?, del Centro Cometa, de los cuerpos de seguridad, yo no lo entiendo. Habría que preguntarle a su señoría por qué estima eso. Claro, Gregorio, pero a mí la única respuesta que me cabe es que no comprenden realmente lo que están juzgando. Y lo sigo diciendo, por desgracia, dentro de los juzgados de violencia de género hay muchas personas que no están preparadas para estar ahí.
Pero yo lo que me refiero, Gregorio, es que al final el tema de una orden de alejamiento puede ser por múltiples motivos. Entonces, obviamente la violencia de género al final es un término que es muy amplio, que mucha gente puede comprender de una manera, otra gente puede comprender de otra, aunque obviamente todo llegue al mismo fin, pero el tema de la orden de alejamiento, que es algo más judicial en este caso, si tú presentas unos informes en los que la Policía Nacional y el Centro Cometa dicen que te estás saltando esa orden de alejamiento, supongo, no entiendo qué es lo legal de ahí, no entiendo cuál es la defensa que en este caso tomaba la expareja de María y que en este caso fue lo que tuvo en cuenta la jueza para absolverlo, ¿no? Ni tú ni nosotros. Y ni las miles de mujeres que en España están sufriendo violencia de género, ni que tienen que pedir ayuda a los juzgados. Sentencias como esta no se entienden. Te puedo recordar también una sentencia que hubo hace unos años en Cataluña, donde una jueza redujo la condena a un maltratador que había pegado 3 puñaladas a su mujer porque no lo hizo con intención de asesinarla. Ahora vienes y me lo explicas. No se entiende. ¿Cómo debe actuar, Gregorio, la justicia ante este tipo de casos? ¿Qué debería cambiar la justicia para poder, no evitar, pero reducir este tipo de casos de violencia de género que, bueno, que no tienen por qué acabar con la víctima muerta, pero que determinan y mucho cambian la forma de vida y mucho de una víctima de violencia de género? Pues lo primero que hay que hacer es concienciar. Y si se intenta esa concienciación con todos los jueces, fiscales, abogados y abogadas, pues si no funciona, tenemos los datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero no se entiende que, por ejemplo, haya juzgados donde el 80% de las denuncias puestas por víctimas de violencia de género sean archivadas. Es incomprensible. Eso quiere decir que no se entiende, y luego es que no se usan también correctamente muchas veces los medios que tienen a su disposición su señoría, los jueces y las juezas. Partiendo de que, por ejemplo, ya los cuerpos de seguridad tienen que hacer un informe de valoración sin tener al denunciado delante, que es como entiendo que se debería hacer realmente ese informe de valoración de riesgo que sufre la víctima, ¿no? Teniendo a la persona que puede ejercer el mal delante para poder hacerlo. Bueno, pues tienen los institutos de medicina legal para poder realizar esos informes. Pero es que los institutos de medicina legal, por desgracia, tampoco tienen recursos para atender tantos casos como hay. Entonces la justicia muchas veces no tira de esa herramienta para poder ver que es realmente que están contando lo que dicen, lo que no dicen, si es verdad, es mentira, y encontrar más ayuda, ¿no?, de personas técnicas que saben. En definitiva, lo que hace falta es destinar recursos. Claro, por lo que cuentas, una mezcla de recursos con, lógicamente, educación y que la gente comprenda más o menos igual, más o menos de la misma manera que es la violencia de género, todo lo que toca, todas las posibilidades de ejercerla y demás, ¿no? Lógicamente, hay que tener en cuenta que es el peor de los problemas que tiene lo que es la violencia de género, es que la gente no lo entiende, la sociedad no la entiende. Entonces, eso, la única manera es, aparte de las personas adultas, ya empezar a concienciarlas, hacerles entender lo que es realmente el problema, es educando a las futuras generaciones, que por desgracia vienen peor que de las que, por ejemplo, mi generación. Vienen mucho peor porque no se les está transmitiendo por parte de los adultos los valores y de respeto, y estamos dejando en manos de esta herramienta la educación de nuestros hijos. Visto está el aumento de casos, por ejemplo, de violaciones grupales que está habiendo, donde ya incluso críos de 12, 13 años se atreven a ello, ¿no? Eso es porque no se están transmitiendo los valores necesarios a la sociedad para un futuro mejor. Entonces hay que educar. Y ya la última, Gregorio, en el caso de María, ¿cómo se encuentra la víctima? ¿Cómo ha afectado esto a su vida? Desde que se puso en contacto con vosotros, desde que tú la conoces, y ¿cómo ha afectado en su vida, sobre todo esta última sentencia? Pues bueno, es un palo de agua, vamos, un cubo de agua fría, ¿no?, bien grande. ¿Por qué? Porque María no solo está luchando por ella, María está ayudando a muchas otras mujeres y como bien dice ella, ¿no?, dice, ¿cómo le voy a decir yo que denuncien y confíen en la justicia si están
poniéndosela en bandeja a la justicia toda la información necesaria, donde se ve claramente que este hombre ha vuelto a cometer unos delitos y no te hace caso. Entonces, por eso está luchando por ella y por el resto de mujeres a las que intentamos ayudar, tanto ella como todas las asociaciones, en el que la herramienta para salir de esta situación es la justicia, no hay otra. Y que hay que confiar en ellas, que realmente están pendientes de ellas y las ayudan. Que las ayudan no significa que tengan predilección por las mujeres, no, pero que verdaderamente se preocupan por su problema, lo llegan a estudiar y comprender perfectamente y se hace un trabajo bien hecho. A día de hoy eso no está pasando en muchos juzgados, por desgracia. Yo he ido a fiscales donde decía que él no tenía tiempo para escuchar 5 horas de un audio, de una grabación, donde en esa grabación lo que se oía era una amenaza con un cuchillo grande de dimensiones y una posterior violación, que estaban claramente ahí, pero que él no tenía 5 horas para escucharlo. Por desgracia, eso se sigue escuchando en los juzgados. Entonces, hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que luchar por estas sentencias que tan incomprensibles, pues bueno, yendo a instancias superiores para que se salga la verdad a la luz, ¿no? Pues Gregorio, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ayudándonos a entender la historia de María y que se ve reflejada en otras muchas mujeres que sufren este tipo de violencia, y ojalá podamos terminar entre todos con esta lacra social, con educación, como dices, con las herramientas necesarias para acabar con este gran problema. Y también, Gregorio, me gustaría darte las gracias por el gran trabajo que hacéis desde la Fundación Alma y desde las fundaciones que luchan contra la violencia de género, y ojalá, como te digo, entre todos podamos abolir este problema social que, bueno, que parece que cada día pues está un poquito peor, y si no está un poquito peor, pues más o menos está igual, y eso nos lo recuerdan pues las muertes, las cosas que por lo menos trascienden, más las cosas que, como dices, no trascienden. Así que, Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por dar voz y por intentar entender un poquito cuál es la situación que están viviendo muchísimas mujeres. Y bueno, estamos a vuestra disposición y a disposición de cualquier mujer que, aunque estemos un poquito lejos, siempre se puede ayudar. Es más, en nuestra página web, asociación-medioalma.es, tienen una herramienta que se llama Vidorgen, que les permite ponerse en contacto con nosotros de manera segura. La tienen a su disposición para toda aquella mujer que necesite ayuda, pues pueda ponerse en contacto con nosotros. Pues muchísimas gracias, Gregorio, por estar con nosotros, y que sigáis haciendo un fenomenal trabajo como hacéis desde la Fundación Alma. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a este medio por permitirnos romper nuestro silencio y visibilizar este caso, que creemos que es de vital importancia, ya que creemos que las órdenes de alejamiento, cuando las pone la justicia, deben asegurarse de que se cumplen, y que de no cumplirse, pues se tienen que tomar las medidas oportunas. Bueno, yo soy María, yo fui víctima de violencia de género, me gusta autodefinirme como superviviente de esta violencia, o me gustaba autodefinirme como superviviente, porque a día de hoy es cierto que he perdido un poquito solo la confianza en la justicia, y creo que no me puedo considerar una plena superviviente de esta violencia mientras que esté viviendo este tipo de injusticias que he vivido recientemente. Y es que cuando he recibido la sentencia en la que han dejado absuelto a mi maltratador por haber quebrantado la orden de alejamiento en diferentes ocasiones, me he sentido, pues eso, defraudada con la justicia, ya que quedó demostrado, tanto en el procedimiento como en la vista oral, no solo porque lo diga yo, sino porque lo dice tanto Centro Cometa como policía, que mi maltratador quebrantó la orden. Quedó también demostrado que lo hizo de manera intencionada, consciente, con conocimiento de causa y de las consecuencias que se iban a llevar a cabo, y teniendo en cuenta también y conociendo él mismo que tenía prohibido llevarlas a cabo. Entonces, como sabéis, mi trayectoria, yo siempre he intentado ayudar a otras mujeres, dándole mensajes diciéndoles que pueden salir de la violencia de género, que se debe salir de la violencia de género, que existe salida y que confíen en la justicia. Y ahora me encuentro con el siguiente dilema: ¿he hecho lo correcto? ¿O diciéndole estas cosas a las mujeres y dándoles estos consejos las he dejado a los pies de los caballos? Porque, como digo, pues he perdido un poco de confianza en la justicia. Y me atormenta pensar que mi maltratador, que esta persona, provocaba continuamente quebrantamientos de la orden de alejamiento y que no va a haber consecuencias por ello para él.
Me gustaría saber cómo se calma y cómo se mitiga ese daño que los maltratadores nos provocan a través de las órdenes de alejamiento, porque a mí esto me atormenta todos los días. Saber el daño que he tenido que soportar me parece inhumano. Me atormenta pensar que la justicia permita estas cosas, porque pienso que lo mismo que he vivido yo con la orden de alejamiento lo pueden vivir otras mujeres en mi situación y no lo veo justo ni para mí ni para nadie. Porque cuando ponemos la denuncia es porque confiamos en la justicia. Cuando yo puse la denuncia confié plenamente en la justicia y confié en que la orden de alejamiento fuese efectiva y me aportase seguridad y tranquilidad. Necesito poder confiar en la justicia para poder decirles al resto de mujeres que la justicia nos protege ante nuestros maltratadores y necesito poder decírselo con total convencimiento. Así que con esto me despido y vuelvo a dar las gracias a este medio y nada, espero que todo esto sirva de algo. Gracias. En el mes de mayo hacías una previsión de menos 5% de siembra de melón y un menos 30% de sandía. A día de hoy, con la campaña en marcha, ¿se mantienen estos porcentajes, esta previsión? ¿Han sido previsores los productores a la hora de planificar sus siembras? En el tema de melón, sí. El tema de melón se puede decir que sí, aunque seguimos hablando de estimaciones, porque hasta primeros de julio que la consejería nos dé los datos reales de las hectáreas que ha habido, en melón han sido correctas nuestras previsiones, porque hablábamos de alrededor de un 5% en melón, en una reducción del 5%, nos podremos mover entre el 5 y el 8% aproximadamente, aunque sigo diciendo que son estimaciones, ¿no? Sandía puede haber más variabilidad como consecuencia de lo rara que ha sido la campaña y lo complicada en la primavera en Almería y Murcia, con lo cual ahí no sé si nuestras estimaciones, nos falta es cuestión de unos días que nos den los datos, ¿no? No sé si habrán sido tan acertadas como en el melón, pero vamos, pensamos que sí hay una fuerte reducción, una fuerte merma en sandía, pero repito, lo vamos a saber en cuestión de pocos días, Cuestión capital, el tema precios, el repunte enorme de los costes de producción también se han plasmado en este sector y bueno, la semana pasada veíamos en noticias que el kilo de melón que se cotizaba de cara al consumidor el año pasado en torno a unos 80, 90, 70 céntimos el kilo, pues pasa a duplicarse prácticamente y a venderse a 1,60. ¿Esto está siendo, va a ser así con la producción propia de Castilla-La Mancha? Porque me imagino que esos precios disparados serían de fruto o de fruta importada de otras regiones, inclusive de otros países. Bueno, pues no es normal. Es decir, lo mismo es de malo vender la sandía a 7, 8 céntimos que la sandía, por poner un ejemplo, sandía o melón, valga 1,70, 1,80. Ninguna de las dos cosas son normales porque no son buenas para nadie. Ahora bien, la circunstancia que se ha dado como consecuencia de la subida de precios que han sido, porque Marruecos ya terminó, ya no hay importaciones de ningún sitio, el melón y la sandía que se está utilizando ahora, se está consumiendo, es Almería y Murcia. Almería y Murcia, como he dicho antes, tuvo una primavera muy complicada. En algunos casos en Murcia, bueno, pues tuvieron que replantar de nuevo lo que había temprano, porque el agua, aparte de que el frío y el mal tiempo, el agua es que además se le llevó en algunos casos, ¿no? Entonces, es lo que estaba saliendo ahora, pero está saliendo tarde y poco. Con lo cual quiere decir que ahí es donde hemos tenido el desfase en precios. No es normal, los precios se están ajustando ahora mismo ya. El fin de semana pasado ya teníamos en el mercado pues sandías a 90 céntimos, melones a 1, 1,10, que entra dentro de lo normal en esta época. ¿Se van a reajustar más? Pues todo depende. Lógicamente nos vamos a solapar más que otros años, porque nosotros siempre que empezamos nuestro melón, que es a partir del 20 de julio, finales de julio se puede decir que se empieza el melón y la sandía, en Castilla-La Mancha, Murcia prácticamente había terminado en condiciones normales.
Almería seguro, porque lo de invernadero de Almería está terminando ya. Pero claro, Andalucía es muy grande, en Andalucía se siembra bastante, en función del agua que haya, al aire libre, ¿no? Con lo cual, este año nos vamos a solapar más tiempo de lo que sería normal y deseable con esas regiones. Con lo cual, pues ya sabemos, que esto es mercado puro y duro, oferta-demanda y equilibrar una cosa con la otra y conseguir pues un precio razonable de cara al consumidor y, lógicamente, que el de siempre, que es el productor, no pierda dinero, como el año pasado ocurrió con la sandía, ¿no? El año pasado hay que recordar que nos costó 4.000 euros de pérdida cada hectárea de sandía, y eso se le olvida enseguida, se nos olvida a todo el mundo, ¿no? Y se nos olvida, y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Usted, consumidor, se está beneficiando de que el agricultor se está arruinando porque está vendiendo al 50% de precio de costo? Eso era el año pasado. Este año los insumos tal cual están, pues bueno, esperemos. Yo soy optimista, yo espero que pueda haber una campaña que sea razonablemente rentable para todos, que es de lo que se trata. Lógicamente habrá los dientes de sierra, porque es un sector muy atomizado y un producto perecedero, pero vamos, intentaremos que sea lo menor posible los dientes de sierra, si es que los hay. El año pasado tuvimos una producción entre melón y sandía de 419.000 toneladas en 8.700 hectáreas de cultivo. ¿Estas cifras cómo han oscilado en 2022? Pues el año pasado el melón estuvo equilibrado, la oferta en melón y la demanda estuvo equilibrado, y de hecho tuvo un precio razonablemente bueno, sin llegar en ningún momento a una gran cosa, pero no hubo pérdidas en el melón. Sandía fue un auténtico desastre, pero un auténtico desastre por dos circunstancias: porque se habían sembrado 400 y pico hectáreas más que el año anterior, y porque contábamos que íbamos a tener una exportación en sandía a los países de Europa como tuvimos el año anterior, del 40%, cosa que no ocurrió. Esas dos circunstancias pues fue un choque de trenes en el cual se dio el resultado final que estaba apuntando: la pérdida de la sandía. La pérdida de hectáreas de sandía es una cantidad enorme. Entonces el agricultor pues ha sido cauto, porque otro año con pérdidas iguales ya no lo puedes solucionar, ya va para adelante, ¿no? Entonces esperemos que sea una campaña más equilibrada, y siempre decimos lo mismo, porque es que no hay otra. Aquí hay tres eslabones en la cadena que son muy importantes, que es comercialización, es producción, comercialización y la distribución. La distribución, siempre nos quejamos de las grandes superficies, pero es que, queramos o no queramos, las grandes superficies venden, consumen, utilizan, la palabra que queramos, el 70% de nuestra producción, con lo cual están ahí y son los que de verdad sacan kilos del sector. ¿Sí, me oyes? Sí, perfectamente. Sí. No, te iba a preguntar por dos factores que son primordiales: el turismo, que es uno de los grandes canales de comercialización, y la exportación. ¿Cuál es la previsión en ambos casos? Pues ocurrió una cosa en el 2020, que fue el año que nosotros teníamos mucho miedo, porque tuvimos una pérdida de un flujo de turistas de 40 millones. Pero son turistas de los países europeos. Como hizo muy buen tiempo allí, que hizo un tiempo fenomenal, mucha calor, pues exportó hasta el 40% de sandía. Es decir, que no vinieron aquí a consumir, pero nosotros las pusimos en su casa, por decirlo de alguna forma. Y fue fenomenal, fue muy bueno para sandía. De ahí el desastre del año siguiente, porque hacíamos las cuentas. Nosotros nunca, en exportación en sandía, nunca hemos pasado entre el 15 y 20% como mucho. Nunca hemos pasado, ¿no? Nunca. Y sin embargo, en el 2020, que fue el año anterior, el 2020, que es cuando menos turistas hubo, llegamos hasta el 40% de exportación. ¿Por qué? Porque hizo un tiempo muy bueno, unas temperaturas altas, y la gente de esos países consumieron muchísima sandía, muchísima, al contrario que el año pasado. El año pasado vinieron algunos turistas más,
pero en esos países que era el grueso que contábamos con la exportación, pues es que había unas temperaturas que se te caía el alma a los pies, lloviendo y no pasar de 16 grados, y así no se consume sandía. Y claro, pues falló la exportación el año pasado, que fue lo que hundió a la sandía. Una poquita más cantidad nuestra y mucha menos exportación, pues ya está. El choque de trenes que se organizó con las sandías, en cuanto al precio se refiere, claro. Recordamos también, por último, Cristóbal, dentro de Castilla-La Mancha, ¿dónde se concentra la mayor producción de melones y de sandía? Vamos a ver, mira, yo no sé si lo he hablado contigo, pero siempre digo lo mismo, porque no se me enfade nadie. Si colocáramos un pívot imaginario en 5 casas, la cabeza del pívot de 35 kilómetros de radio, donde girara ese pívot, hipotéticamente ahí se consume, se produce 85% de melón y sandía. Así, es que si me agarro de decirte pueblos, siempre me dejaré alguno que, aunque sea en otro término, tenga muchas. Entonces, físicamente, si nosotros colocamos ese pívot imaginario con 32 kilómetros de radio, 32 o 33, donde gire ahí tienes el 85% de la sandía. Y melón, las dos cosas. Luego ya hay un 15% que puede haber, que no llegará, seguro que es más del 85 y menos del 15, pero bueno, en el resto de la región. En conclusión, Cristóbal, el sector del melón y la sandía, sobre el total de la producción agrícola y agraria de Castilla-La Mancha, donde hay cultivos que están abocados a la ruina y a la desaparición y a la extinción. Se salva estamos, digamos, en un oasis de rentabilidad dentro del melón y de la sandía frente a otros cultivos. Yo creo, ahí es donde está la misión de la interprofesional y la colaboración de los productores. Efectivamente, tú lo has dicho, tenemos un oasis con nuestro clima, con la tierra, el pH de la tierra, el agua, la caliza, y no olvidemos los productores, claro, es un productor que aquí se produce con tecnología punta. Eso lo tendríamos que defender con uñas y dientes para que ahí la poquita agua que tenemos, que nos dejan utilizar, que es otra cosa muy distinta, cada vez nos la van recortando más, pues ese es de los pocos productos, digamos, el producto tesoro, digamos que eso es un tesoro porque lo deberíamos todos de luchar por él, primero por lo social que es la mano de obra. Ten en cuenta que cada hectárea de melón o sandía, desde que empezamos a poner el plástico hasta que se ve en el camión, eso da en torno a 50 jornadas cada hectárea. Eso por un lado. Por otro lado tenemos en el entorno, en los pueblos donde circula ese pívot hipotético que te he comentado, la vida que da los pueblos, los productos que se utilizan, la mano de obra en momentos puntuales. Es decir, es que es la vida de esos pueblos. Si a esos pueblos le quitas eso y lo sustituyes por otro producto que dé menos sustos que la sandía y el melón en algunos años, hay otros que no, que nos defendemos, pero si lo sustituyes por un producto que dé menos sustos y que tenga menos mano de obra, pues sería un auténtico desastre para esa zona, porque hay otra alternativa que es el tema del ajo, pero es que el ajo es una cosa tan puntual y tan coyuntural que en el momento que un pedazo tiene 2 campañas de ajos, la tercera corres el riesgo de no catarlos. Quiere decir que es más exigente en la tierra. Sin embargo, el melón ya con los híbridos, etcétera, etcétera, vamos rotando porque tenemos que rotar obligatoriamente, si es que no tenemos agua. Vamos, no tenemos concesión de agua, quiero aclarar, no tenemos concesión de agua, que agua sí tenemos para sembrar un poquito más, no digo mucho, pero un poquito más, pero no tenemos concesión y para que el consumidor se dé una idea, nosotros para utilizar una hectárea de melones tenemos que tener otras 2 hectáreas que no se le eche ni una gota de agua. Es decir, una hectárea consume lo de 3 hectáreas aproximadamente, con la dotación que tenemos. Esa es la auténtica realidad. Y por eso debemos, entre el clima, la zona donde estamos implantados
pues intentar luchar por defender estos dos productos que son muy buenos, de una calidad fenomenal, que se echan de menos cuando no los tenemos, e intentar que ese producto pues sea lo suficientemente rentable como para no desaparecer. Bien, Cristóbal, pues te agradezco mucho tu tiempo y Nada. Vamos a montar la información con lo que nos has dicho, que no es poco. Pues ahí tienes material para lo que quieras. Bien, muchísimas gracias, Nada. Cristóbal. Un Venga. abrazo, hasta luego. Durante este fin de semana, Moral de Calatrava retrocederá al siglo XV en estas impresionantes jornadas medievales. Serán las primeras y se han hecho en torno a la figura de don Rodrigo Tellez de Girón, que es una figura muy relevante de este municipio de Moral de Calatrava, y podrán disfrutar durante este fin de semana de cetrería, de la gastronomía del siglo XV, incluso de catas de vino, así que no se lo pierdan y pásense por aquí a disfrutar de estas impresionantes jornadas medievales. En esta mañana a todos, agradecer a todos los que habéis venido a esta inauguración. Hoy es un gran día para Moral de Calatrava, para Calatrava Virtus. Después del esfuerzo durante estos años, no de pocas dificultades, no de pocos enfados, no de poco darle a la cabeza, discusiones sobre qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer. Calatrava Virtus no solo es una asociación que se va a dedicar a esto, a promocionar la historia, es mucho más, pero queríamos dar la salida por aquí, ¿no? Creíamos que era importante nuestra historia, era importante nuestras costumbres, era importante también nuestro patrimonio, y en este acto o en estas jornadas está recogido, digamos, todo. Es un global entre historia, patrimonio, costumbres, productos, todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Y potenciar eso. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo, quiero agradecer también a las asociaciones el esfuerzo que han hecho. Y estos 3 días, esta tarde, que comenzaremos con la toma del ayuntamiento, se verá el resultado. Seguro que vamos a tener fallos, porque el evento es un evento potente. Quizás no hemos podido, digamos, llegar al 100%, es decir, todo lo que teníamos previsto a lo mejor falla algo. Pero bueno, para eso estamos, para corregir errores y hacerlo lo mejor posible. Iremos todos los años también pues aumentando o haciendo cosas nuevas y corrigiendo, ya digo, lo que hayamos hecho mal.
Lo que sí vamos a hacer es, cuando acaben las jornadas, hacer un resumen, pasarlo a las instituciones y pasarlo a las asociaciones y con la explicación de lo que ha habido, lo que nos hemos gastado, todo aclarado. Y bueno, yo creo que con esto está explicado un poquito el tema del pistoletazo de salida. Sí quiero agradecer también al alcalde. ¿Dónde está el alcalde de...? Yo no soy alcalde, el alcalde es ese. No, el de... Muchas gracias por asistir a este acto. Queríamos todos los años invitar a un alcalde de un pueblo que haya tenido una relación estrecha con nuestro pueblo, con nuestro gran maestre Rodrigo Tellez Girón y con la Orden de Calatrava. Y como no podía ser de otra forma, tu pueblo es el elegido este año porque lleva el nombre de Don Rodrigo, ¿no? Y ese es el agradecimiento que tenemos contigo, ¿vale? Sí, buenos días y bienvenidos los que no sois a Moral de Calatrava. María Ángeles, su delegada del Gobierno, gracias por acompañarnos. Alcalde, gracias por estar aquí en Moral de Calatrava. Resto de empresas, Pedro, presidente de la Asociación Virtus, gracias por estar aquí en estas jornadas que hacemos recreando la figura de Rodrigo Tellez Girón. Y bueno, decía Pedro que vamos a cometer errores. Claro que sí, que vamos a cometer errores. Es la primera vez. Y si estuviéramos en nuestra casa, el ayuntamiento y todos vosotros sentados, pues claro que no se cometen errores, pero comete errores el que se la juega, el que hace, y de eso se trata, de jugárnoslo y de incentivar Moral de Calatrava. Y claro que va a haber molestias, va a haber problemillas, es la primera vez, pero como digo, si estuviéramos quietos, pues no se generaban ningún tipo de problemas, pero estamos aquí para hacer cosas y para hacer más grande a Moral de Calatrava. Y felicitar a la Asociación Calatrava Virtus, porque esto me recuerda mucho lo que es el Belén viviente, ¿no? Vivimos en una sociedad que parece que todo es dinero, que cuánto me van a dar de subvención, que si no tenemos dinero, pero esto, como digo, pasa igual que el Belén viviente. Cuando las cosas se hacen con el corazón, con ganas, con voluntad, sin ánimo de lucro, esto funciona. Y veo que va a ser un éxito estas jornadas, como digo, porque veo la ilusión de mucha gente, la voluntad, el poner su tiempo, el poner sus ganas, y cuando una cosa o una asociación o unas jornadas nacen sin cuánto me va a dar esta administración, todos están condenados al fracaso. Así que va a ser un éxito, porque pasa igual que al Belén viviente. Cuando hay voluntad, cuando hay participación, cuando se hacen las cosas con el corazón, las cosas funcionan. Con estas jornadas cumplimos varios objetivos. Una es recrear la historia, poner en valor la figura de Rodrigo Tellez Girón, que algunos, aunque somos historiadores, tampoco la conocíamos tanto. Así que enhorabuena por ensalzar la figura de este gran maestre. Pero también con conocer nuestra historia cumplimos un objetivo, pero también cumplimos un objetivo que es fomentar el turismo, fomentar la generación de empleo. Nuestros bares, nuestras tiendas van a ser 3 días muy importantes. Y también hay que decir que se conjugan en estas 3 jornadas lo que es un espacio propio, que es Conjunto Histórico, que dentro de apenas un mes vamos a celebrar 40 años de Conjunto Histórico. Ponemos en valor un espacio único como es Moral de Calatrava y Conjunto Histórico con esta recreación medieval. Así que un marco inigualable como es Moral de Calatrava y unas jornadas que se van a desarrollar con total éxito en honor a Rodrigo Tellez Girón. Y poco más, decir que el ayuntamiento, como decía al principio, va a estar de la mano de estas iniciativas. No somos los promotores, pero vamos a estar dados de la mano, vamos a ir con vosotros, porque si estas jornadas son un éxito, los principales protagonistas es la asociación, pero también yo como alcalde y como ayuntamiento, que se desenlacen correctamente, que sean un éxito, le va a todo bien, al pueblo, al ayuntamiento. Así que poco más. Felicidades de nuevo a toda la asociación Calatrava Virtus por el esfuerzo, a todos y cada una de las personas, también a las empresas que habéis colaborado, que hay importantes empresas que vienen a Moral de Calatrava, y nada, pues que se desarrollen con todo el éxito. Y como decía al principio, gracias a todos por hacer este sueño que tenía Pedro, pues hacerlo una realidad. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora tenemos a nuestro invitado de honor, al alcalde de Puebla de Don Rodrigo, que también pues nos quiere dedicar
unas palabras. Me he traído una chuleta importante. 2 años de pandemia, sin hablar en público, os vais a preparar. Bueno, buenos días, lo primero. Y muchísimas gracias por esta invitación. Antes de nada, agradeceros a todos ustedes vuestra presencia en este acto, que para mí supone un gran honor. Para mí y para mi pueblo al cual represento. Soy Venancio Rincón, alcalde de Puebla de Don Rodrigo. Dentro de los agradecimientos, agradezco personalmente al Ayuntamiento de Moral, a su alcalde, a la Asociación Calatrava Virtus, que organiza este acto, y de forma especial a mi compañero y amigo Juan Pablo, y como no a la subdelegada del Gobierno, María Ángeles, que también es moraleña. Bueno, personalmente, el acto que celebramos hoy y que inmerecidamente tengo el honor de abrir es de una enorme satisfacción. Y les diré el porqué. Desde que comencé mi legislatura en el año 2011, no ha habido año, pandemia incluida, que no hayamos celebrado en mi pueblo eventos y actos en torno a la importancia de la Orden de Caballería de Calatrava, tanto en las distintas semanas culturales como en el colegio con los más pequeños. Y hace relativamente nada, el 7 de mayo, realizamos las exitosas jornadas conmemorativas de la fundación de nuestra villa hace 550 años. Ya llovió. Miren, yo vengo de Puebla de Don Rodrigo, en el extremo oeste de nuestra provincia, separados por una distancia enorme, casi 120 kilómetros, lo que viene a ser 1 hora y media en coche, ya que a mí la distancia me gusta medirla en tiempo más que en kilómetros. Imagínense en aquellos tiempos que hoy hemos venido a poner en valor, la Edad Media. De Moral a Puebla había casi 3 días a caballo, que es lo que se tardaba en recorrer las 22 leguas que geográficamente nos separan. Vamos, que en aquellos entonces de Moral a Puebla se tendrían que echar merienda seguro. Separados en la distancia física, separados en el tiempo de la historia, pero muy cercanos en lo emocional y en lo cultural. Porque ambas localidades somos hijas de la inmensa obra repobladora, política y social emprendida por la Orden de Calatrava desde el siglo XIII, en buena parte de nuestro territorio provincial. Separados, pero profundamente hermanados en la figura de uno de los más ilustres personajes que ha dado la historia de nuestro país, moraleño de cuna y patrimonio eterno de mi pueblo, el gran maestre de la Orden don Rodrigo Tellez de Girón, fundador de mi pueblo, cuyo nombre ostenta hoy y para siempre. Corría el florido mes de mayo de 1472, hace ya 550 años, un día 5 cuando don Rodrigo rubricó la concesión de carta de población a nuestra localidad, y que en esos días daría sus primeros pasos en la carrera de la historia. Hoy, 550 años después de aquel 5 de mayo, Puebla es una población acorde con los tiempos, dotada de modernas infraestructuras, que encara el futuro con optimismo gracias al talento, trabajo e iniciativa de sus vecinos y vecinas. Goza de una bien merecida fama gracias a un entorno natural privilegiado. Alcalde, cuando te hagan un atril, que te preparen algo para poner los papeles. Es medieval. Ya. Llevan el pergamino gordo. Pues, falta el otro medio. Como os decía, gozamos de una fama gracias a nuestro entorno natural privilegiado, pero sobre todo al talante amable y bondadoso de sus gentes, salpimentado con unos toques de irridenta libertad que confiere ese peculiar carácter que solo poseen las mujeres y hombres forjados en la frontera. Puebla es tierra de caza, de pesca, pero sobre todo es la Arcadia perfecta para la que cultivar el más preciado de los dones que posee el ser humano, la amistad.
porque cazar, pescar y tener amigos en Puebla de Don Rodrigo. Ese es el eslogan por el que somos más conocidos en la provincia, pero os digo que somos mucho más. Entre otras cosas, somos mantenedores de una rica historia incomprensible sin la presencia de la Orden de Calatrava, ya que pertenecíamos a la encomienda de Piedrabuena, y la Carta Puebla debió significar un antes y un después en la vida de Puebla. La concesión de Carta Puebla por el maestre Rodrigo. Hago mía esta parte de la historia que os voy a contar, pero en realidad me la ha preparado mi buen amigo y paisano Honorio Álvarez García, arqueólogo en la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La Mancha y el tío que conozco que más sabe de Don Rodrigo. Como todos ustedes conocen, y no me extenderé en ello, Rodrigo Tellez Girón fue hijo de Pedro Girón, maestre de Calatrava, y de Inés de las Casas. Era el segundo de 4 hermanos nacidos fuera del matrimonio, pero que serían legitimados por Enrique IV y por el Papa Pío II en 1459. Su padre, Pedro Girón, fue elegido maestre en septiembre de 1445, reinando Juan II, en recompensa por su participación en la batalla de Olmedo, hecho que generó gran polvareda en la época, granjeándose numerosos enemigos. Cosa sabida es que, como rival que era de los reyes católicos, a Pedro se le achacaban todos los pecados y maldades habidos y por haber, porque de sobra sabemos que la historia la escriben los vencedores. Volviendo a nuestro paisano común, Rodrigo, este fue nombrado en el año 1466 maestre, con apenas 10 añitos, por la renuncia de su padre al cargo para poder casarse con la princesa Isabel, la que sería la reina católica con el andar de los años. La tierna edad de Rodrigo hizo que estuviese tutelado por el gran personaje de su tiempo, su todopoderoso tío Juan Pacheco. Si en algo veis que no esto, me paráis. Va muy bien, va muy bien. De momento. De momento, ¿no? Ya veremos a ver. ¿Y por qué nos une su figura? Porque en este pueblo, Moral de Calatrava vio la luz en 1456 don Rodrigo Tellez de Girón. Aquí nació una de las figuras decisivas en el trascendente y convulso siglo XV español. Sin ningún género de dudas, es el último gran caballero medieval en un tiempo nuevo, cuyos acontecimientos le atropellaron. Primero, marioneta de su tío. Luego, implacable gobernante convertido en súbdito arrepentido y perdonado por los reyes católicos. Y un final acorde con su intensa y corta vida de 26 años. Una muerte en valeroso acto militar en la Guerra de Granada, que le confirió la inmortalidad en los romances que los ciegos cantaban de villa en villa, a lo largo y ancho de toda Castilla. ¡Ay Dios, qué buen caballero! El maestre de Calatrava. Cuán bien que corre los moros por la vega de Granada. Con su brazo arremangado arroja la su lanza. Cada día mata modos, cada día los mataba. Vega abajo, vega arriba, o cómo los acosaba. Hasta lanzadas meterlos por las puertas de Granada. Con apenas 16 años fundó Puebla de Don Rodrigo y dejó por escrito palabras que aún resuenan en nuestra historia. Nos, don Rodrigo Tellez Girón, por la gracia de Dios, maestre de la noble caballería de la Orden de Calatrava, deseando y codiciando la aumentación, utilidad y provecho de la dicha nuestra orden, y el bien de ella. Y que allá nombre, agora, de aquí adelante, la Puebla de Don Rodrigo Girón. Y de les otorgar y otorgamos las franquezas y libertades que adelante dirán, y otros sí los términos y jurisdicciones y cosas así en su favor. Castellano antiguo, ¿no? Bueno, pues nuestra Carta Puebla hablaba
hablaba de libertades, las libertades que el maestre nos confirió y que hoy, 550 años después, si el maestre volviera a mi pueblo, prácticamente vería que todo se quedó como él lo dejó. Hablo en el reparto de tierras, de pastos, de ganado, de caza, de todo eso. Libertades. Preciosa palabra que en ocasiones se usa y abusa de ella sin contenido alguno, de forma banal, pero que en la historia de mi pueblo cobra todo su sentido. Aún gozamos de esas libertades que nos permitieron prosperar desde nuestra humilde aldea de origen, las Casas del Guadiana. 550 años después, aún tenemos comunidad de pasto, de leñas, de terrenos de labor, de caza, de colmenas y otras muchas que hoy en día disfrutamos de forma comunal. Eso sí, ya no como súbditos, sino como hombres y mujeres libres. Durante estos 5 siglos y medio, los poblanchos y poblanchas han sabido aumentar y poner en valor la concesión del maestre, un término municipal propio muy amplio, gestionado íntegramente por el ayuntamiento y por sus vecinos, más de 22.000 hectáreas, pero hasta entonces infrautilizado. Gracias al talento, al sudor, a las lágrimas y hasta la sangre cuando fue necesaria, la hemos ido sacando a la tierra los frutos de sus entrañas. Esa tierra vieja, bendita, lamida por las orillas de un río milenario, nuestro querido y maltratado río Guadiana. Tierra de libertad para unas gentes dedicadas en cuerpo y alma a vivir de ella y, lo más importante, a vivir en ella. Algo que a ustedes, los moraleños, no les es extraño, ya que compartimos todos los herederos del legado Calatrava unas características culturales e históricas casi idénticas. El esfuerzo... hay que cambiarle. El esfuerzo cotidiano, la tenacidad, el sufrimiento y las penalidades 1000 para lograr un futuro mejor. Somos todos hijos de esta tierra vieja. Y juntos estamos construyendo un futuro en común sin renunciar a nuestras raíces, al legado de nuestros mayores. Y por ello, desde el Ayuntamiento de Puebla, y deseamos que desde el de Moral también, es de una importancia capital la difusión y la puesta en valor de nuestra herencia común con actos tan entrañables como el de hoy. Os diré que Puebla es un pueblo de los que hoy llaman la España vaciada. Hace 550 años, cuando el maestro decidió darle su nombre a mi pueblo, en parte también era por eso. Lógicamente no pensarían en la España vaciada, pero sí que pensarían en que allí había un hueco de tierra inmenso ocupado por muy poca gente y que intentaron repoblar. Pero les diré algo. Aunque hay muchas iniciativas por parte del Gobierno central, Gobierno regional, diputaciones, para que los pueblos pequeños no se vacien, no se mueran, porque perderíamos pues un legado y una historia, perderíamos todo. En Puebla, mientras se escuche el ladrido de un perro tras una res en el monte, mientras cada familia tenga un lote de tierra, mientras los ganaderos puedan tener tierra para criar a sus familias, mientras el río corra y los peces salten para atrapar un insecto, mientras los alcornoques tengan corcha y se escuche el eco de las hachas en lo hondo del barranco, mientras los cencerros de las cabras se oigan en lo alto de la sierra y en los peñones, mientras en las despensas haya aceite, miel, queso y un cacho de tasajo, mientras un vecino sueñe por un mundo mejor, mientras el aire huela a jara, mientras haya niñas y niños jugando en la plaza, mientras eso ocurra, Puebla existirá para siempre y sus vecinos serán como siempre, mujeres y hombres buenos, pero sobre todo mujeres y hombres libres. Muchas gracias.
No te me vayas, no te me vayas. Muchas gracias. Bueno, estáis muy serios, ¿eh? Sonreír un poquito, que vais a salir en la foto. No os preocupéis, que queda poquito ya para tomarnos el vino, ¿eh? Como lo ha hecho muy bien, nos ha dado una clase magistral de historia Venancio, el alcalde de Puebla, don Rodrigo, y luego nos ha acercado también un poquito el conocimiento de su pueblo, que yo os invito a que lo conozcáis, yo lo conozco y es precioso. Así que este acto nos une más a Moral de Calatrava y a Puebla, don Rodrigo. Y como lo ha hecho también el alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres Torner, le va a hacer entrega de una placa para que la cuelgue. Hemos traído un cuadro porque luego las placas acaban en el cajón. Entonces el cuadro lo cuelgas y lo vas a tener siempre en el ayuntamiento. Bueno, y para terminar, aunque no estaba dentro del programa, que estoy viendo expectante a María Ángeles, paisana de PRO, y su delegada del Gobierno, aunque no estaba dentro del programa, que dijese unas palabras, yo le invito a que diga unas palabras para sus paisanos. Por favor, María Ángeles. Gracias. Muchas gracias, Tomás, por el detalle y por la invitación. La verdad es que, pues bueno, para mí, como podéis imaginar, es un honor y es un placer estar aquí en este ambiente de iniciación de unas jornadas medievales que, como decían el alcalde de Moral y el alcalde de Puebla, de don Rodrigo, mi amigo Venancio, son unas jornadas medievales que ponen de alguna manera en el mapa una vez más a nuestro pueblo por esta celebración tan hermosa y tan importante. Yo también agradezco que Tomás me haya dado la palabra, pues porque mi discurso, que va a ser muy breve, es sobre todo un discurso de felicitación a Calatrava Virtus por el enorme esfuerzo que ha hecho esta asociación para poder llevar a cabo este evento tan importante, tan vistoso que vamos a vivir en estos días en Moral, y por supuesto que tiene además una importancia mayor porque ha salido en unos momentos muy complicados, o mejor dicho, ha salido después de unos momentos muy complicados. Así que os felicito y traslado también a todos los moraleños y moraleñas a vivir estas jornadas con entusiasmo, con alegría, con participación, porque es verdad que si organizamos actos y eventos y los moraleños no participamos, pues de poco sirve ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo se materializa cuando nosotros, como moraleños y moraleñas, participamos. Por supuesto, también agradecer que detrás de Virtus también está mucha gente que está trabajando desde hace mucho tiempo para que esto salga, ¿no? Estoy viendo a muchas personas ya ataviadas con trajes de la época y eso seguro que le va a dar mucho esplendor a esta actividad. Y qué deciros de Venancio, ¿no? Habéis visto cómo un alcalde de la mal llamada España vaciada habla de su pueblo con tanto amor y con tanta pasión que realmente tenemos que reconocer que somos afortunados de poder vivir en esa España que algunos, como digo, a los que somos de aquí no nos gusta, ¿no? El término de España vaciada, porque ya nos estamos encargando nosotros de llenarla y de darle vida y de eso va esto, ¿no? En eso consiste, en que a eventos y acontecimientos como este fijen población porque promocionan el turismo, la economía, la gastronomía, nuestros grandes valores que tenemos la oportunidad de mostrar a
toda Ciudad Real, a toda la provincia y seguro que aparte de fuera de la provincia. Rodrigo Tellet de Girón nos ha convocado aquí y bueno, pues yo quiero terminar diciendo que bendito además personaje que ya ha unido indisolublemente al pueblo de don Rodrigo con Moral de Calatrava. Disfrutad y un abrazo a todos y todas. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido, asociaciones, colaboradores, patrocinadores, autoridades, empresarios. La primera vez que estáis aquí en Moral en estas jornadas, cuéntame un poquito las expectativas que tenéis. Maravilloso, lo mejor que me encontré aquí son los bares que te ponen unas tapas muy buenas. Y yo ahora ya te diré lo que pasa a la feria cuando termine, porque ahora todavía no sabemos cómo va a funcionar esto. Bueno, pero algo tendréis pensado, pensaréis si va a salir bien o mal. Yo con mucha ilusión y yo creo que va a salir bien, porque esto está muy bien montado, está muy bien organizado y saldrá bien. Yo creo que sí. Tu negocio, por lo que veo, pincha, ¿no? Pincha y corta. Corta jamón, queso, salchichón, tocino muy bueno y cosas así. La primera vez que estáis en Moral, ¿cuáles son las expectativas que tenéis? Hola, pues sí, la primera vez que estamos por aquí, pero la verdad es que las expectativas buenas, parece que se mueve, que va a haber ambiente, estamos contentos, parece que ha habido movilización a los pueblos y alrededor, y nada, las expectativas sobre todo son buenas. Y el tiempo parece que va a acompañar encima, o sea que a ver si sale bien la cosa. Sí, seguro que sí, el tiempo parece que acompaña, además estamos en tiempo de que acompañe, aquí estamos en el sombraje bueno y nada, con muchas ganas. ¿Os han dicho algo de si sale bien la cosa podréis volver el año que viene o de momento cosas así nos han hablado? Hombre, cosas así no se han hablado, pero imagino que si la gente queda contenta, los que hemos venido y además es algo nuevo, seguro que podemos repetir. Es que se hace aquí un mercado medieval en Moral y parece que el tiempo encima va a acompañar. ¿Es que va a salir bien todo el tema del mercado medieval? Pues sí, yo creo que sí va a salir bien, la gente está muy contenta y bueno, esperamos que venga bastante gente de los pueblos de alrededor, ya que fíjate la que han montado por aquí, así que esperemos que va a salir bien. Por ejemplo, hay puestos de diferentes cosas, cetrería, gastronomía, tal, del siglo XV. ¿Qué es lo que más te atrae a ti personalmente para venir a este tipo de mercado? Pues no sabría contestarte bien la pregunta, pero todo lo que sea relacionado con mercadillos medievales, antigüedades y representaciones antiguas, pues está bien. El taller de cinematografía de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valdepeñas ha estrenado esta semana su último trabajo, que es un corto de unos 13 minutos, titulado Círculos, un misterio redondo, y que nos muestra los posibles orígenes, las distintas hipótesis que se dan como origen de estos círculos de piedra que podemos ver en el que conocemos popularmente como el Cerro de la Cocinilla, frente al Cerro de San Blas, al otro lado de la carretera de circunvalación sur de Valdepeñas. Tenemos con nosotros a dos de los alumnos que han llevado a cabo esta producción cinematográfica, Sergio Valle. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Javier Lara, lo mismo te digo, ¿qué tal? Bienvenidos. Claro. ¿Cómo surge este proyecto?
que tenemos que situar como el siguiente a uno que fue tremendamente exitoso, que fue Cotufas, donde se habla de las épocas doradas del cine en Valdepeñas, del cine proyecciones, del cine parque, etcétera. Entonces el listón quedó tan alto que ahora lo teníais que igualar. Nos centramos en el proyecto Círculos, cómo surge y cómo se desarrolla. Cualquiera de vosotros. ¿Quién empieza tú o yo? Pues si quieres, empieza tú. Pues surge con la intención de hacer un documental, y entonces buscamos pues una historia que contar, bueno, mejor dicho que una historia que contar, yo qué sé, de forma espontánea, salió de forma espontánea, sin decir, yo qué sé. Sí, no, es una manera de cierto misterio sí que han vuelto siempre a esas formas que se ven de piedra en esa ubicación concreta del entorno de Valdepeñas, que no se repiten en ningún otro sitio y que cuando menos dan que pensar. Sí. Efectivamente, pues como dices, el año pasado ya se hizo en el mismo taller un documental, y este año pues lo que hemos querido hacer es otro documental, pero como bien dices, con ese plus de misterio, más que nada porque investigando lo que dices de los círculos, hemos encontrado a la hora de preguntar y de investigar muchas cosas muy curiosas. Entonces fue cuando nos decidimos a realmente, porque no todo el mundo sabe lo que son esos círculos. De hecho, hay gente que no sabe ni lo que son, ni para qué sirven, ni por qué están allí. Entonces era una manera de aprovechar esa historia que tiene Valdepeñas para contarla de manera como un documental, pues con ese plus de misterio que realmente lo tiene, porque ahí hay cosas que es interesante ver el documental para averiguarlas. O hay gente que cree que tienen otro sentido, que tienen otras funciones esos círculos, la que realmente sí tiene. Hay distintos personajes que son personajes reales, que hablan sobre las percepciones que tienen cuando pasan por allí. Hablamos de un grupo de corredores, hablamos de una familia con un perro que tienen por ahí alguna casa de campo y habitualmente pasan por allí. Hablamos con profesores de la universidad, de la UNED, inclusive con un profesor de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Científico. Entonces, son personajes, digamos, bastante eclécticos y que enriquecen un poco la leyenda que ha rodeado históricamente a estos círculos. Claro, porque al fin y al cabo, cuando empiezas a documentarte, pues empiezas como luego pasa con los investigadores, empiezas a tirar de un hilo y empiezas a preguntar de una cosa, de esa cosa te lleva a otra, empiezas a preguntar y al final pues encuentras con una situación que dices, ¡buah! Hemos encontrado aquí algo que yo no sabía ni que existía. Entonces sí es verdad que hay mucha gente dentro del documental, pues que cada uno en su campo pues ratifican lo que puede ser o son esos círculos del Cerro de las Cocinillas. Hay inclusive un personaje, insistimos en que son la gente que toma parte en la película, son gente real, un ufólogo o un aficionado al fenómeno OVNI que inclusive traza su propia hipótesis. Efectivamente, de hecho hay de esto de periódicos donde realmente hay avistamientos de ovnis de los años 80, en Valdepeñas. Entonces es interesante ver el documental porque realmente se esclarecen muchísimas dudas de las que se pueden tener sobre estos círculos en la zona de Valdepeñas, y para nosotros pues es un orgullo haber podido descubrir lo que realmente hemos descubierto en este documental. Y dar a conocer a la gente cosas que creían que eran de otra forma, que pensaban que no eran... La realidad es otra. Inclusive de mucha gente que no haya reparado nunca, haya pasado casi, no digamos a diario, pero habitualmente por ahí y no se haya planteado, oye, eso ahí, ¿por qué? ¿Y por qué no en otro sitio? Claro. Eso es. Hablamos del taller de cine. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Quién dirige el proyecto? ¿Cómo os repartís las distintas fases de producción de un corto? Bueno, pues nos repartimos, cada uno de los alumnos nos repartimos un rol. Sí que es cierto que el rol de director lo llevan los profesores y nosotros pues ayudamos. La voz cantante la llevan ellos. Por ejemplo, vosotros, ¿qué parte habéis llevado del proceso de producción del corto? Yo me encargué más del tema del sonido. El tema del sonido, de que la parte del sonido saliera sin ningún sonido raro ni esas cosas. Yo estuve en el departamento de localizaciones buscando los sitios donde podíamos grabar, donde no, buscando horarios y eso. Y luego también estuve en la parte
de fotografía y edición de vídeo. Al fin y al cabo es un poco, como dice Javier, pues que quien dirige es el profesor, aunque nosotros intentamos formar parte de todo lo que es el proceso de la realización del documental. Aunque el objetivo claramente es didáctico, que aprendáis a hacer cine o os aproximéis, hay cuestiones que llaman la atención y que dan a entender que ha habido cierto ánimo de destilar gotas de calidad. La voz del narrador. Es un actor de doblaje reconocido, es un profesional con una voz fantástica. ¿Cómo habéis dado con él? Y me imagino que habrá inclusive supuesto una pequeña inversión. Claro. Eso, pues a través de los profesores, que ellos conocen de esta persona y lo propusieron y la verdad que ha quedado bastante bien con esa voz. Vuestra afición por el séptimo arte, ¿desde cuándo, por qué y con qué objetivos por ahora? Este es el primer año que me apunto al curso y empecé por un amigo mío que sí tiene mucha afición al mundo del cine y me lo propuso y me apunté, simplemente. Tampoco es que yo tenga mucho recorrido en esto del cine. Hay una cuestión más que no desvelaremos porque invitamos a que la gente vea la película. Hay alguna sorpresa en cuanto a participación de gente famosilla. Sí, de hecho hay cosas que ya digo que al final se desvelan cosas que son muy interesantes y que no van a dejar indiferente. Exactamente. Tiene también una parte de making of, que es también interesante que la gente pues vea la película porque se va a divertir. O sea, tiene también su parte entretenida. Sí, luego al final pues lo que pasa, ¿no? Siempre hay ese detrás de cámaras, que al fin y al cabo es lo que decías hace un ratillo, ¿no? Que al fin y al cabo es un curso didáctico para aprender y para tal. Entonces al fin y al cabo luego al final siempre hay una de cómo se hizo, lo que hemos estado realizando y tal. Entonces esa es la parte divertida de lo que es el documental. ¿Qué tiempo habéis empleado en llevarlo a cabo y qué proyectos tenéis a partir de este? Pues tiempo desde que empezó el curso, en septiembre, ¿no? Hasta... ¿Qué mes acabamos? Eso fue en mayo. Sí. Prácticamente un curso escolar dedicado a... Son dos tardes a la semana, pero la tarde entera, no solo una hora, la tarde entera, durante casi prácticamente todo el año. Sí, la verdad es que son 12-13 minutos, pero está muy elaborado y con mucho rigor y tiene un nivel interesante. Y os preguntaba por el próximo proyecto de la universidad, hasta donde vosotros sepáis como alumnos. Pues ahí es que sabemos poco, porque ahí al fin y al cabo, en teoría, lo sacarán el año que viene, que desde aquí yo sinceramente hago un llamamiento para que la gente que le guste el tema audiovisual, que no se lo piense, que se apunte el año que viene al curso, porque es que te lo pasa genial, además que aprendes un montón. Entonces se supone que lo sacarán el año que viene, pero si no hay gente suficiente, pues no sale adelante el curso. Una vez que salga adelante, pues ya con los que estemos en clase, que es lo que se ha venido haciendo habitualmente, pues ya se decidirá cuál será el proyecto para ese año. Círculos, tenéis intención de presentarlo a certámenes de cortos. Sí, efectivamente. Eso, de alguna manera, retrasa el estreno en abierto de la película. Efectivamente. ¿Cuándo lo podrán ver? ¿O cuándo queréis? ¿O cuándo se ha previsto que se pueda ver abiertamente, por ejemplo, en Televaldepeñas? Pues a partir de la fecha de presentación en los concursos, y una vez ya que no haya que presentarlo en los concursos, pues sí podrá, pero la fecha exacta no la sabemos. O sea, no sabemos si sean semanas o meses. No lo sabemos. Muchos meses no sean. Muy bien, pues Círculos, un misterio redondo. Queda la incertidumbre y la incógnita y el suspense casi en quienes tengan cierta inquietud por conocer el origen de esas construcciones, si fue algo aleatorio, fue algo realmente desarrollado por la mano humana, o si tiene un origen geológico, vaya usted a saber. Les invitamos en cualquier caso y les anunciaremos, les informaremos puntualmente del estreno en abierto de esta película de la Universidad Popular del Taller de Cinematografía. Pues Sergio y Javier, muchísimas gracias por compartir este rato en el plató de Televaldepeñas y bueno, que sigáis con vuestra afición y pasando sobre todo buenos ratos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también principalmente a la Universidad Popular, porque ha hecho posible
el curso y que siga esto adelante, a los profesores y a la Habanera Producciones, que es la que se encarga del curso también, y sobre todo a la gente que ha participado en el documental. O sea, es fundamental la predisposición que hemos tenido con la gente con la que hemos contado, tanto en los sitios de localización como a las personas que hemos entrevistado. La verdad que ha sido todo un lujo, todo facilidades, y yo desde aquí pues quiero agradecerle a toda esa gente que nos haya hecho posible este documental. Bien, pues lo dicho, muchas gracias y que sigáis por ese camino. Muchas gracias a vosotros.